La novela se titula Los días se hacen solos. Es una novela coral. Hay 16 personajes principales y un montón de secundarios que les acompañan a lo largo de toda la historia. Es una novela que sobre todo aborda los días difíciles. Esos días que creo que aparecen con mayor o menor intensidad en la vida de todas las personas, en los que la vida conocida se rompe de golpe y también la esperanza de felicidad, y nos vemos obligados a reinventarnos o a reconstruirnos de alguna manera y a dar un sentido diferente a lo que se ha vivido y también a lo que viene después. Entonces los personajes, cada uno de ellos vive un día difícil, un día que se hace solo en el sentido que sale de manera completamente diferente a lo esperado, una especie de día que te pasa por encima y luego tienes que recoger los pedazos y recolocarlos de nuevo. Entonces cada uno de estos personajes vive un día diferente y esos días tienen impactos también completamente distintos en cada uno de ellos. La novela arranca con los personajes siendo adultos que vuelven a encontrarse. No se conocen todos entre ellos, pero algunos sí, y tuvieron un encuentro en el pasado complicado y rememoran esa vivencia y tienen una reacción extraña. Al lector le coloco ahí al principio de la novela y luego va recorriendo con los personajes, en el mismo orden que aparecen, van recorriendo esa experiencia que compartieron, que explica el porqué de esa reacción inicial hasta llegar al desenlace. Entonces es una novela, en fin, no sé si decir una novela compleja, pero bueno, una novela con la que quería conmover a los lectores y también entretenerles, y si puedo dejar algo en sus corazones, pues genial.